Representante de partidos de izquierda, y en esa época la izquierda peruana, latinoamericana, en su época, sí, tenía muchos representantes políticos, bueno, a diferencia de ahora. La izquierda no accedía, no es así, al Parlamento por las razones que hemos anotado brevemente, sí, porque es muy difícil, primero, conseguir, nosotros para la Asamblea Constituyente tuvimos que buscar 40.000 firmas nuevas. Nuevas quiere decir que nadie que estuviera en otro padrón, entonces teníamos que irnos a buscar indios o indígenas por 40.000. Y como te las depuraban, necesitaba 70.000 para tener 40.000. Fujimori puso 200.000, creo, firmas. Es decir, si tú impides, diríamos, que sectores postergados que no tienen dinero, que no tienen, pero que socialmente tienen la representación legítima de los trabajadores, no puedan acceder, no es así, a las instituciones democráticas, o que la democracia no te... Entonces entras. Malpica fue el primer diputado que llegó en Perú, y nosotros fue una sorpresa, porque nosotros obtuvimos 21% de votos en la Asamblea Constituyente, y nos depuraron, y nos dejaron 12 parlamentarios. Jamás en la historia del Perú ha habido 12 parlamentarios que se reclamen de la izquierda, ¿no? Por eso esto es lo que digo, este hecho. Hoy en día sería impensado que el Perú meta 12 diputados de izquierda. Incluso en las próximas elecciones, donde en democracia, ya donde se necesitaba plata y todo, obtuvimos el conjunto de la izquierda como 15 parlamentarios. Este declive de la izquierda se debe a la caída del muro de Berlín, que no es lo mismo la izquierda antes del 89 que posterior. No. O si no, ¿cómo explica este tema? No, el problema no es la caída del muro de Berlín, porque es anterior. El problema nuestro es que para ser parte de la democracia y instituciones democráticas tienes que estar en la democracia, en el juego. Sí. Y nosotros éramos representantes de la izquierda sancionados. En Perú, apenas tú tenías una idea, ya ibas preso. Nosotros hemos vivido en clandestinidad, no éramos legales. Yo nunca fui legal hasta la Asamblea Constituyente. Usted después siguió el camino de la lucha armada, ¿no? No. Sí y no, porque me comprometí con el Che para promover una acción revolucionaria en Perú, a ver de qué tipo, no con Luis de la Puente Uceda y la Rebelde. Habríamos que ver qué tipo. Yo era partidario, y así lo acordamos en Cuba, de hacer una acción revolucionaria, pero a partir de la voluntad del pueblo, es decir, formar organizaciones populares o un partido político, y recién ahí ver si era posibilidad, a partir de implantaciones campesinas, hacer un proceso como la gente. No podíamos repetir lo de Cuba. Eso fracasó por diversas razones y terminó en una idea foquista, digamos, pura, con el MIR y el ELN, que se levantaron sin ningún tipo de posibilidad. Perú era un país donde se necesitaba otro tipo de mentalidad, de estructuración, con los sectores campesinos, estudiantiles, marginales, por los barrios, la clase obrera, que era concentrada y combativa. Necesitaba un poquito de tiempo y de paciencia, y además ver si la gente lo quería. El problema no es que tú te levantas porque te da la gana. Sí, tienes que tener mecanismos para tener apoyo popular, y además si la gente lo quiere, si la vanguardia lo quiere, y si no, no te puedes imponer una revolución toda la gente. ¿Y qué opina de Sendero Luminoso y el MRTA, que eligieron la lucha armada y generaron tanto daño al Perú? Bueno, eso de daño al Perú, vamos a ver, hubo miles de muertes. El MRTA es una guerrilla castrista, ¿no? Hecha en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, por iniciativa de Cuba y esto, y los que querían evitar. Esa concepción guerrillera para mí es atajista, porque mientras yo estoy planteando una acción con las masas, con los trabajadores, con los estudiantes, con los pueblos jóvenes, que necesita otro tipo de iniciativa, de estrategia, de táctica, ellos dicen, no, carajo, hay que levantarse, ya no aguantamos más, son atajistas. Entonces se tiran a formar un poquito guerrillero, que fue rápidamente. Lo de Sendero, de destruir el Sendero, es otra cosa, porque Abigail Guzmán, que era catedrático en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, era uno de tenía ideas maoístas. No, era maoísta, era uno de los dirigentes maoístas. El maoísta era muy fuerte porque en la disputa chino-soviética la mayoría del Partido Comunista se fue con el sector maoísta.
y el sector maoísta se dividió: Saturnino Paredes, Abel Guzmán. Y Abel Guzmán, es así, que había estado en China y todo, y que era un catedrático de la universidad, había producido una implantación de su sector en la Universidad de Huamanga, y como ellos tenían extensión universitaria y el gobierno central no se preocupaba, ellos tomaron contacto con las comunidades campesinas y eran las autoridades de las comunidades campesinas durante muchos años. Entonces, como eran partidarios de la concepción de Mao, de guerra revolucionaria del campo a la ciudad, y querían insurreccionarse y esas comunidades eran rebeldes, entonces ellos se levantaron con implantación social, si no, no hubieran hecho. Cuando tú dices el daño que se hizo al país, tienes que ver dos cosas: el daño que hizo él, pero el daño de lo que hicieron, sí, lo que depredaron, sí. Claro, de lo que depredaron al país, porque él es efecto distorsionado. Yo no coincido de ninguna manera con su método, pero el otro, los que matan, diríamos, permanentemente porque olvidan las ciudades, él no se levantó con esa fuerza si que no hubiera habido una causal. Sí. Esa es la figura. Se cerró la secuela del terrorismo en el Perú. Lo que tú tienes que criticar es el método, sí. El método el método que terminó en una especie de cosa camboyana, sí, diríamos, llamada un fundamentalismo absurdo. Ricardo, ¿para usted se cerraron estas secuelas de la subversión en el Perú, del terrorismo? Nunca, pero que el problema es que hay que tener cuidado qué cosa es terrorismo. Por ejemplo, en Perú nunca ha habido terrorismo. Yo soy amigo de Armando Villanueva, el líder aprista, y lo visito cuando voy a Perú, y en su escritorio tiene un cuadro donde está el jovencito de 18 años, dice terrorista. Ya en su época le llamaban los gobiernos oligárquicos terroristas a los apristas. ¿Me entiendes, joven? Sí. Entonces, el terrorismo es una figura que tú tienes que calificarla, porque en un determinado tiempo histórico. Por en este caso, el terrorismo de la subversión armada. Por ejemplo, el anarquista histórico de Bakunin o la central, el CNT española, estaban considerados anarquistas y se les respetaba y hacían terror. Pero sin embargo, como era una organización con ideología, entonces todo el mundo admitía que el método de ellos era el terror. ¿Me entiendes, joven? Así es. Pero la mayoría de organizaciones políticas no emplean el método como terror. Sí, pero en esta época del Perú, el terrorismo sería el terrorismo subversivo de Sendero y el MRTA. En este caso, ¿usted qué piensa de ellos? No, si pero tienen eran organizaciones que empleaban el terror en la misma forma que las Fuerzas Armadas la empleaban también. No sé si tú sabes que el general Cisneros, por ejemplo, públicamente dijo que en una comunidad campesina de 4.000, si hay 7 senderistas, hay que arrasar la comunidad. Eso lo sabes tú por la Escuela de las Américas de Panamá y por Vietnam. La represión indica que cuando hay un terrorista, diríamos, en una población, y esa población es amiga, supuestamente hay que matar a toda la población. De tal manera que hay un terrorismo grande, ¿sí? Por eso se llama terrorismo de Estado, sí, el que se aplica en Afganistán, en Irak y otros lugares. Que viene y otro, el terrorismo del ejército, claro, de las instituciones del Estado. Claro, y además con el método con que reprimes. Sí. Sería una contrarrevolución. Por ejemplo, la Fuerza Armada reprimió violentamente de la Puente Uceda, a Admir y a Béjar, así, con métodos terroristas. Y sin embargo ellos después fueron antiterroristas en el gobierno, porque sí, fueron el gobierno. Sí, depende de las circunstancias históricas. Claro, las circunstancias. El espacio-tiempo histórico, como diría Víctor. Que Estados Unidos califique como terrorista a Chávez, a Kirchner, al que le da la gana, hay que tener cuidado, porque obviamente los intereses Allende, por ejemplo, fue combatido por Estados Unidos y el presidente más demócrata de América Latina.